Cualquiera que haya trabajado alguna vez en un restaurante de comida rápida durante la noche, sabe lo únicos que pueden ser algunos clientes. Para agregar otro factor a esta ya increíble combinación, trabajaba en un McDonald's que estaba abierto las 24 horas, justo al lado de una salida. Por lo tanto, era una parada frecuente para camioneros, policías, borrachos y cualquier persona que quisiera comer algo caliente a mitad de la noche. Como era de esperar, conocía numerosos personajes que podría describir. Podría escribir un libro sobre cada ser extraño y único que conocí mientras trabajaba en ese lugar. Incluso viví algunas experiencias alocadas con personas que decidieron armar una pelea en medio del restaurante, pero ninguna de estas experiencias fue aterradora, solo locas de presenciar. Creo que solo una vez en los 2 años que trabajé en ese restaurante, viví algo que realmente me horrorizó. Comenzó como la mayoría de las noches en las que hacía el turno nocturno. Llegué a las 10 de la noche y estaba extremadamente lento. Siempre era muy lento a esa hora, y luego había un aumento de clientes entre las 11:30 de la noche y la 1:30 de la madrugada. Y dependiendo del día, habría algunos clientes esporádicos durante el resto de la noche. Esa noche esperaba que fuera tranquila. Era uno de esos días en los que no me sentía nada bien. Mi auto no arrancó por la mañana y mi esposo trató de arreglarlo, pero lamentablemente los autos no son su punto fuerte, así que me quedé sin coche. Además, me sentía muy mal, como me pasa todos los otoños. Sentía como si me hubiera caído una casa encima y solo quería envolverme en una manta y quedarme dormida. Pero lamentablemente tenía cuentas que pagar, así que a menos que estuviera extremadamente enferma, no podía faltar al trabajo. Afortunadamente, pude llevarme la camioneta Silverado de mi esposo para ir a trabajar. Un poco después de las 2 de la mañana, mi compañero de trabajo y yo estábamos simplemente pasando el rato. Al final, obtuve lo que quería, ya que esa noche fue una de las más lentas que recuerdo. Eventualmente, mi compañero se metió a la oficina para hacer algo de papeleo. Creo que esa fue una excusa para echarse una siesta o algo así, pero no tenía energía para llamarle la atención. Cuando me quedé sola en el mostrador escuchando YouTube en mi teléfono, escuché la campanita de la puerta. Era un hombre peculiar. No era un anciano, pero tampoco joven. Tal vez tendría unos 40 y tantos años, si tuviera que adivinar. Parecía un hombre sin hogar, pero no sucio ni descuidado, más bien como si no estuviera bien arreglado. Era más bajo que yo, y siendo yo una mujer alta, no debía pesar más de 59 kilos, incluso con su abrigo de invierno. A medida que se acercaba lentamente al mostrador, le pregunté: «Hola, ¿qué puedo ofrecerle esta noche, señor?». El hombre solo me miró y sonrió. Ojalá hubiera podido tomar una foto de ese momento. La mirada que me daba me incomodaba tanto. Algo en su forma de mirarme no estaba bien, y me ponía los pelos de punta antes de que siquiera hablara. Sus ojos eran tan oscuros que parecían casi negros, y su boca estaba lo suficientemente abierta con su sonrisa, como para que pudiera ver sus dientes amarillos. Finalmente habló después de lo que me pareció una eternidad, y me sorprendió la profunda voz sureña que salió de aquel hombre tan pequeño. Dijo: «Vaya, qué guapa eres. Pensaba que quería papas fritas, pero tal vez pida algo más. Sí, sé que suena raro y espeluznante, pero trabajando en este turno de madrugada en un restaurante que recibe muchos clientes bajo la influencia de algo, me he acostumbrado a intentos extraños de coqueteo. Así que solo sonreí y le respondí muy educadamente: «Está bien, señor. Cuando sepa lo que desea, solo hágamelo saber». El hombre entonces sonrió de oreja a oreja, mostrando su completa fila de dientes amarillos y grises. Puso sus manos sobre el mostrador, y lo único que vi fueron sus largos y sucios uñas. Traté de no mostrar lo asqueada que estaba, y volvió a hablar. Dijo: «Olvídate de las papas fritas, ¿a qué hora terminas?». Normalmente algo así lo ignoraría, sonreiría y diría: «Estoy casada para seguir con mi vida», pero no sé si fue porque no me sentía bien, o tal vez porque el tipo me incomodaba desde el principio, pero en lugar de eso respondí con voz molesta y agresiva: «Si no quieres pedir comida, puedes irte». El hombre comenzó a reír, como si le hubiera contado un chiste buenísimo. Antes de decir o hacer algo de lo que pudiera arrepentirme, me di la vuelta y comencé a golpear la puerta de la oficina. Cuando mi compañero abrió, vio que estaba visiblemente afectada. Le conté sobre el tipo raro que claramente estaba a la vista,
y él sonrió porque sabía de inmediato con qué estaba lidiando. Me dijo que tomara un descanso y que él se encargaría del hombre. Sin pensarlo ni mirar atrás, agarré mi abrigo y salí. Me senté en la camioneta de mi esposo durante 15 minutos y solo escuché música. Casi había olvidado al tipo raro hasta que, justo antes de entrar nuevamente, lo vi caminando en el extremo opuesto del estacionamiento con una bolsa para llevar en las manos. Me sentí aliviada de que mi compañero hubiera podido deshacerse de él, así que decidí esperar en el camión unos 5 minutos más, solo por si acaso. No quería que ese tipo viera qué vehículo era el mío. Cuando finalmente volví adentro, mi compañero parecía un poco alterado. Le pregunté cómo había ido la interacción con ese hombre extraño, y su respuesta me puso aún más nerviosa. Dijo con voz dudosa: «No sé si debo contarte esto». Comencé a golpearle juguetonamente el brazo y le dije que me lo dijera. Al final accedió y me dijo que ese tipo estaba loco. Cuando salió a tomar su pedido, el hombre solo seguía preguntando por la chica, así que le dije que te habías ido a casa por la noche. Entonces, empezó a perder el control, gritando y maldiciendo. Al final, le di unas papas fritas medianas gratis, solo para callarlo y que se fuera. Luego, se dio la vuelta y mientras salía dijo: «Dile a Mónica que me despido y nos veremos pronto». Esta pequeña historia casi me hace desmayar, principalmente porque no llevaba placa con mi nombre en ese trabajo, y no tenía ni idea de cómo ese hombre sabía mi nombre. El resto del turno me fue imposible concentrarme. No dejaba de mirar la puerta, esperando que el hombre volviera a entrar, pero afortunadamente nunca lo hizo. Cerca de las 4:30 de la mañana le pedí a mi compañero si podía irme antes. Sabía que no me sentía bien, y con ese tipo raro rondando mi mente, sabía que necesitaba alejarme. Justo para hacer mi noche un poco más agradable, cuando salí, empezó a nevar y fue la primera nevada fuerte de la temporada, aunque el otoño acababa de comenzar. Me sentí agradecida de poder usar la camioneta de mi esposo nuevamente, y pensé que si conducía despacio, estaría segura. Pero no podría haber estado más equivocada. A solo unos 800 metros del trabajo, terminé conduciendo hacia una zanja porque no podía ver la carretera debido a la nieve que caía. Estaba bien, no parecía haber mucho daño, pero no podía sacar el vehículo de la zanja. Llamé a la policía, y sorprendentemente los oficiales llegaron en aproximadamente 1 minuto. Bajé del camión para saludar al policía, y fue entonces cuando sucedió. Desde la caja de la camioneta el hombre del restaurante saltó y comenzó a correr a toda velocidad hacia la noche. Grité y me quedé sin palabras. El policía no sabía qué hacer y comenzó a gritarme para que le dijera qué estaba pasando. Finalmente, le conté, y el radio fue a otros policías, pero nunca lo atraparon. Finalmente, regresamos al restaurante, y les conté toda la historia a los oficiales. Revisaron las cámaras, pero no fue suficiente para atrapar al hombre. Lo peor fue ver el video del tipo subiendo a la caja de la camioneta. No pasó más de 10 minutos después de mi descanso, cuando él regresó al estacionamiento con la bolsa de comida aún en las manos. Miró alrededor unos minutos. Probó la puerta y cuando estaba cerrada, simplemente saltó a la parte de atrás. Tuve suerte de haber caído en la zanja esa noche, porque si no lo hubiera hecho, quién sabe qué habría pasado. La bolsa quedó en la parte trasera del camión con las papas fritas aún dentro. Este hombre nunca quiso la comida. Sabía mi nombre desde el principio, sabía cuándo trabajaba y conocía el vehículo que yo usaría. Esto ocurrió hace varios años, y aún no estoy lista para volver a trabajar en el turno nocturno. Siempre cierra tus puertas con llave y por favor ten cuidado, porque algunas personas realmente son monstruos. En mis 20 y tantos años, estaba tratando de entender muchos aspectos de mi vida y de poner en orden mi futuro. Nunca fui objetivamente una mala persona, pero de alguna manera siempre parecía caer entre las grietas. Terminé cerca del final de mi clase. Con un promedio bajo, nunca fui a la universidad y experimenté con algunas cosas extracurriculares que podrías decir que son ilegales. Nunca tuve problemas con la ley, pero tampoco aporté nada realmente valioso. Estaba a solo un mes de cumplir 26 años cuando conocí a Janelle, y fue entonces cuando decidí que era hora de usar mi cerebro y convertirme en un miembro decente de la sociedad, en lugar de seguir siendo un desastre.
Debido a mi currículum poco impresionante o la falta de él en ese punto de mi vida, me estaba resultando muy difícil encontrar trabajo. Incluso trabajos que uno pensaría que cualquiera podría conseguir, ni siquiera me devolvían la llamada. Aunque me tomaba la molestia de contactarlos nuevamente para hacer un seguimiento de mis aplicaciones, nunca me devolvían la llamada. Me golpeó fuerte, justo cuando estaba a punto de rendirme. Como siempre lo hacía, Janelle me consiguió un trabajo increíble. No glamoroso en absoluto, pero para alguien como yo, era maravilloso. El trabajo era como operario nocturno en un almacén. Trabajaba desde las 9 de la noche hasta las 6:30 de la mañana, cargando palets con cajas. Aunque el trabajo parecía sencillo, en realidad era bastante duro. Nunca teníamos suficiente ayuda, y era muy difícil mantener a los trabajadores una vez que llegaban. Muchas veces me encontraba trabajando solo, y hasta que finalmente la empresa redujo su personal, comenzamos a trabajar hasta las 4:30 de la mañana, en lugar de las 6:30. La poca ayuda que teníamos estaba bastante dispersa. Cuando trabajaba me ponía los auriculares y me metía en mi propio mundo. No me molestaba hablar con nadie ni conocer a alguien, porque lo más probable es que no los vería en una semana o dos, y honestamente, hablar me distraía. Yo solo quería terminar mi trabajo. Una noche, cuando estaba cerca de terminar mi turno, noté a un hombre pequeño parado a unos 2 metros de mí. Al principio no dije nada, porque pensé que era un nuevo empleado observando cómo hacía las cosas. Cuando terminé, me quité los auriculares y le pregunté al tipo si necesitaba algo. Él respondió: «Sí, hombre, odio pedir esto, pero me preguntaba si podrías darme un aventón a casa». Me pareció raro, considerando que no tenía idea de quién era ese tipo y ni siquiera reconocí su cara como la de un trabajador. Siendo el tipo de persona que soy, le dije que sí, pero que le pediría algo de dinero para gasolina. Él respondió casi nervioso: «Sí, claro, hombre, te lo agradezco». Le dije que me diera unos minutos para recoger mis cosas y marcar el fin de mi turno, y que me esperara afuera. Él asintió y estuvo de acuerdo. Me sentí raro con la situación, pero también me dije a mí mismo que había estado en su lugar antes. Le conté a uno de los otros chicos cuando estaba marcando el fin de mi turno que tenía que darle un aventón al extraño nuevo, y los demás empleados hicieron una cara rara y me preguntaron: «¿El nuevo? No lo recuerdo». Ambos nos encogimos de hombros, asumiendo que así es como funcionan las cosas ahora. Salí unos minutos después y vi al tipo extraño esperando junto a mi coche. Lo que no me pareció alarmante en ese momento, y desearía haberlo hecho, fue que nunca le dije qué coche conducía, y aún así ya estaba esperando junto a mi vehículo. Comenzamos a conducir, y de inmediato las cosas se pusieron raras. Le pregunté dónde vivía y me dio una respuesta vaga y confusa. «Vivo en Maple Drive». «Bueno, no más. Vivo cerca del parque, ¿sabes? El Parque Rose, por el borde de la ciudad». Yo respondí: «Está bien, hombre, cerca del parque. ¿Dónde cerca del parque? Solo quiero saber dónde te dejo». El hombre no dijo nada durante unos segundos y luego dijo: «Solo cerca del parque, sigue hacia allá y te diré dónde ir». Aún no puedo creer lo estúpido que fui, ya que a ese punto de mi vida realmente no me importaba mucho, y solo quería llegar del punto A al punto B. No cuestionaba nada realmente. Cuando llegamos cerca del parque, el hombre finalmente habló: «Gira aquí». Paré el coche por un momento y le pregunté: «¿Estás seguro? Esto no parece una calle». El hombre solo seguía diciendo sí, con su voz temblorosa mientras asentía con firmeza. Contra mi mejor juicio, giré hacia un largo camino oscuro. Definitivamente no era una calle, sino un sendero de tierra y no veía nada. Encendí las luces altas y, afortunadamente, fue justo a tiempo, porque lo que bloqueaba el camino era un árbol enorme caído. «Vaya, parece que vamos a tener que buscar otro camino o algo. No voy a poder pasar este árbol». El hombre no dijo nada. Lo miré y vi que tenía las manos dentro de su sudadera. Mientras lo observaba me dijo: «Bájate del coche ahora». Seguía moviendo las manos dentro de su sudadera, como si estuviera tratando de sacar algo que tenía oculto allí. Cuando miré por el parabrisas, vi a 2 hombres más con máscaras acercándose desde el lado del árbol caído. Mi corazón comenzó a latir tan rápido que sentí que me iba a salir del pecho. En ese momento no sabía si me iban a robar o algo peor. El hombre dentro de mi coche luego gritó con todas sus fuerzas: «¡Bájate ahora!». Comencé a abrir la puerta lentamente,
y noté que otros 2 hombres con máscaras estaban también detrás de mi coche. Cuando la puerta se abrió comencé a salir, y vi que los hombres en mi coche también empezaban a salir. Fue entonces cuando tomé la decisión más audaz de mi vida. Al ver que estaba claramente fuera del coche, salté de nuevo al asiento del conductor. Reaccioné y di marcha atrás lo más rápido que pude. Afortunadamente nunca me ordenaron apagar el coche, por lo que estuvo encendido todo el tiempo. Puede que haya chocado con uno de los posibles ladrones, o tal vez fue una rama de árbol grande. No estaba seguro. En medio del pánico, cuando llegué al final del camino oscuro y estaba poniendo el coche en drive para arrancar, miré atrás una última vez y vi a los 5 hombres corriendo directamente hacia mi coche. Todos parecían estar sosteniendo algo en las manos, pero no me molesté en averiguar qué era. Por alguna razón, no alerté a la policía, ya que cuando llegué a casa estaba tan tenso y ansioso que me sentía mareado, y solo quería acostarme. Al día siguiente llamé a mis gerentes para contarles sobre el incidente, a lo que respondieron que no habían contratado a nadie nuevo en las últimas semanas. Eso me hizo sentir aún más enfermo después de escuchar eso. Revisamos las cámaras y vimos que este hombre, básicamente, salió de las sombras cuando estacioné mi coche esa noche. Ellos esperaron junto a mi coche durante varias horas y luego entraron al edificio. Nadie dijo nada al respecto, ya que la ayuda estaba tan dispersa que prácticamente nadie lo notó. Estuvo observándome terminar mi turno durante alrededor de 1 hora, hasta que finalmente se acercó a mí. Mi gerente me comentó que contactaron a la policía, pero nunca me hicieron ninguna pregunta, lo cual encontré algo sospechoso, lo que me llevó a pensar que nunca lo habían denunciado realmente. Hasta el día de hoy nunca lo he denunciado, y honestamente, ha pasado tanto tiempo que estoy seguro de que ya no se podría hacer nada al respecto. Solo trabajé allí 1 mes más después del incidente, y nunca volví a ver a ese extraño hombre. Lo único bueno que surgió de este horrible evento fue que la empresa empezó a cerrar con llave las puertas durante los turnos nocturnos, lo cual podría parecer algo obvio, pero te sorprendería lo relajados que pueden estar ciertos negocios cuando los gerentes no están presentes. Mi consejo para cualquiera que pueda estar leyendo esto: ten cuidado, y si algo te parece raro, probablemente tengas razón. Cuando estaba embarazada de mi primer hijo, trabajaba en el turno nocturno en una estación de servicio cerca de mi casa para ganar algunas horas extras. Sé que esto puede no sonar increíble, pero esta estación de servicio era preciosa. Era una de esas estaciones con un mercado completo y se encontraba en una zona realmente bonita de la ciudad. Aunque la mayoría de las historias que ocurren en estos lugares de 24 horas suelen tener lugar en sitios oscuros y tenebrosos, nunca sentí eso en este trabajo. Generalmente después de las 11 de la noche, el lugar se volvía tranquilo. Pasaba la mayor parte de mi turno viendo YouTube o Netflix en mi teléfono, conversando con mi prometido o reorganizando los estantes. Ni siquiera recibía muchos camioneros nocturnos comprando café o bocadillos, ya que la estación no estaba cerca de ninguna carretera principal. Era un trabajo fácil, especialmente estando embarazada, y pagaba bien, lo cual era la razón principal para haber aceptado este trabajo. Una noche al principio de mi turno entró un hombre alto. Lo saludé desde detrás del mostrador. «Hola, ¿cómo está esta noche?» El hombre no respondió, ni siquiera me miró. Se dirigió directamente al baño. Sin embargo, esto no me alarmó demasiado. Si soy sincera, ya sabía que cuando alguien necesita ir al baño, lo necesita. Pensé que solo tenía que ir al baño urgentemente. Después de casi 20 minutos noté que no había salido del baño. Me preocupé un poco y pensé en golpear la puerta para asegurarme de que estuviera bien. Comencé a caminar lentamente hacia el baño y vi que finalmente había salido. Lo miré bien en ese momento. Su rostro era completamente normal. Tenía la piel bronceada y estaba afeitado. Su cabello era corto y gris, peinado y dividido de manera ordenada. A pesar de que su cabello era gris, no parecía tener más de 40 años. Llevaba jeans, una camisa de cuadros y botas de trabajo que ya se veían bastante desgastadas. Me dio la impresión de que era solo un trabajador manual que había parado a usar el baño. Pasó junto a mí nuevamente sin decir una palabra y salió al exterior, pero no se subió a ningún vehículo. Parecía que caminaba hacia el lado del edificio. Fue entonces cuando me di cuenta de que no había ningún vehículo allí, así que,
Quien fuera ese hombre extraño debió haber llegado caminando. Esa situación fue algo incómoda, pero en general dejé de pensar en ello poco después, ya que no pasó nada más. Parte de trabajar en estos turnos nocturnos es encontrarse con todo tipo de personas extrañas. A medida que la noche continuaba, terminé llamando a mi prometido y comenzamos a hablar por teléfono para pasar el tiempo. Había pasado al menos una hora cuando la puerta se abrió. Para mi sorpresa, era el mismo hombre. Esta vez no le dije nada, pensando que tal vez hablaba otro idioma o algo así. Bueno, esa teoría se desmoronó instantáneamente, porque en lugar de ir al baño, esta vez se acercó directamente al mostrador y preguntó con voz educada: «Hola señora, ¿no me va a saludar?». Sonrió mientras lo decía, lo que me indicó que estaba bromeando. Yo sonreí nerviosa y respondí: «Lo siento señor, ¿cómo está esta noche?». Él sonrió y respondió con una sola palabra en un tono brusco: «Cecina». Me sobresalté un poco y dije: «¿Perdón?». El hombre entonces dejó de sonreír, y su voz pasó de educada a agresiva, diciendo: «Quiero cecina, ¿dónde está?». Señalé el estante donde estaban las cecinas y las Slim Jims. Él me sonrió y en tono educado nuevamente me dijo: «Gracias, señora». Caminó lentamente hacia la cecina y se detuvo en el estante. Se quedó allí completamente quieto cuando me dijo: «Sabes, te pareces mucho a una princesa de Disney». Me sentí un poco inquieta, pero respondí: «Gracias de todos modos», pensando que solo estaba siendo amable. Yo puedo parecer muchas cosas, pero una princesa de Disney no es una de ellas. Créanme. Sin embargo, sin tomar nada del estante, marchó de vuelta al mostrador y comenzó a mirarme fijamente. Sé que mirar no es dañino por sí mismo, pero esa mirada era tan invasiva que me incomodó. Sus ojos se movían como pelotitas de ping-pong mientras decía: «Sí, ahora lo veo, princesa de Disney». Le di una pequeña sonrisa nerviosa, pero aparentemente eso no fue suficiente para él. Comenzó a gritar, y lo digo literalmente. Empezó a gritar: «¿No te gusta Disney?». No tuve tiempo de responder antes de que volviera a gritar: «Mi hija solía gustarle Disney, y ahora ella es como tú». Comencé a darme cuenta de que claramente este hombre no estaba bien. No entendía lo que significaba esa declaración. Su hija era como yo. Con la mayor calma posible le dije: «Perdón si te ofendí, solo…». Me interrumpió y comenzó a gritar incontrolablemente. En ese momento ya no decía nada que tuviera sentido. Solo era un montón de incoherencias y tonterías, diciendo cosas como: «En lugar de princesas, todos quieren ser los héroes». Y aún más extrañamente podría haber sido un rey, pero en su lugar estoy aquí. Estaba claro para mí que este hombre estaba atravesando algún tipo de crisis nerviosa. Afortunadamente nunca colgué el teléfono con mi prometido, quien estaba presenciando toda esta conversación descontrolada. Él sintió que algo claramente no estaba bien y no quería correr ningún riesgo, así que llamó a la policía y les contó lo que estaba ocurriendo. Un cliente rebelde y potencialmente hostil. Nunca agradecí tanto a mi prometido, porque durante la perorata del hombre, él comenzó a volverse hostil. El hombre regresó rápidamente al estante de la cecina y tumbó toda la exhibición. Aunque este hombre claramente no estaba bien, este fue el primer momento en el que realmente me sentí insegura. Después de derribar la exhibición, el hombre se giró y me miró, y sus ojos eran casi indescriptibles, vacíos de cualquier emoción. En ese momento, llegaron 2 patrullas de policía. El hombre ni siquiera parpadeó, no se movió, solo se quedó allí, junto al estante, y siguió mirándome. Los policías entraron, y para su crédito no sobrereaccionaron, manteniéndose tranquilos y serenos. Uno de los oficiales se acercó a mí para asegurarse de que estuviera bien, lo cual estaba. El otro oficial se acercó al hombre y comenzó a hablar con él en voz baja. No pude entender lo que el oficial le decía, pero el hombre parecía molesto, aunque no perdió los estribos como lo había hecho momentos antes. Los oficiales lo escoltaron fuera, pero no con esposas ni nada por el estilo. Simplemente caminaron hacia afuera y tuvieron una conversación que duró unos buenos 20 minutos. Uno de los oficiales se fue con el hombre, mientras el otro se quedó en la estación de servicio conmigo, asegurándose de que el hombre no regresara. No tengo idea de lo que hubiera sucedido si mi prometido no hubiese seguido en la llamada y no hubiera llamado a la policía. El hombre se estaba enfureciendo más y más con cada momento. Nunca volví a ver al tipo y nunca puse ningún reporte oficial. Después de esa noche, no trabajé más turnos nocturnos.
Sé que algunas personas pueden haber tenido historias mucho peores y más aterradoras trabajando en turnos nocturnos, y siento por esas personas, pero para mí esta fue la peor experiencia que he vivido. Aunque salí sin ningún daño físico, el miedo que sentí esa noche al mirar a ese hombre desquiciado es algo que siempre permanecerá grabado en mi mente. La historia que voy a compartir ocurrió hace poco más de 11 años. En ese momento, yo era enfermera en uno de los hospitales locales y trabajaba principalmente en el área de cardiología. Era una empleada relativamente nueva en el centro, por lo que tomaba prácticamente cualquier turno que podía conseguir. Muchos de mis turnos eran nocturnos o empezaban por la tarde y se extendían hasta la mitad de la noche. En ese entonces no me importaba, pero ahora, mirando atrás, no tengo idea de cómo no terminaba en la cama a las 10 de la noche como lo hago ahora. Probablemente haya miles de experiencias que he tenido a lo largo de mi carrera que podrían ser interesantes, pero hay una que destaca más que las demás y que aún me molesta hasta el día de hoy. En las salas de cardiología teníamos reglas de visita diferentes a las de otras áreas, debido a la naturaleza a veces inesperada y catastrófica de las enfermedades. No era raro que se aprobara a los visitantes para quedarse la mayoría del día o de la noche. Si un cónyuge había sufrido un infarto, era natural que alguien se quedara por la noche, incluso si ya se encontraba estabilizado y había sido trasladado a nuestra unidad. Había una paciente en particular cuya pareja estuvo con ella durante 2 o 3 días mientras se recuperaba y trabajaba para ser dada de alta y regresar a casa. Ambos eran personas muy amables, especialmente mi paciente, quien sigue siendo una de las personas más dulces que he conocido. Su esposo, que era amable desde el principio, parecía tener algo raro. Recuerdo la amplia sonrisa que tenía al hablar conmigo o con mis compañeros. Al principio parecía amable y acogedora, pero después de unos minutos de conversación se volvía incómodo. El primer incidente ocurrió en la segunda noche de su estancia. Yo estaba trabajando en el turno nocturno y ya era tarde por la noche. Estaba en la estación de enfermeras cuando vi que se encendió la luz afuera de la habitación de la paciente, lo que me notificaba que habían usado el botón de llamada para solicitar algo. Me dirigí a la habitación para ver qué sucedía. Cuando llegué, las luces estaban apagadas, pero el televisor estaba encendido y la paciente parecía estar durmiendo. Estaba algo confundida y pensé que tal vez la paciente había presionado el botón por accidente mientras dormía. Fue entonces cuando escuché "huele bien" justo detrás de mi oído. Me sobresalté y grité un poco, y vi que era el esposo de la paciente. Él dijo: "Oh, solo era una broma, estaba escondido en el baño". Tartamudeó y añadió: "Oh sí, perdón, tu cabello huele bien". Me quedé en silencio por un segundo y respondí: "Por favor, avísame si necesitan algo más. Si es algo urgente, solo usen el timbre, ¿de acuerdo?". Salí de la habitación y regresé a la estación de enfermeras, que estaba justo enfrente de un banco de ascensores. La ubicación era molesta porque los viejos ascensores hacían un ruido muy fuerte al subir o bajar. Pasaron algunas horas, y el ascensor comenzó a hacer su característico ruido. Sonó y las puertas se abrieron en nuestro piso. Miré alrededor, pero no había nadie allí, y las puertas se cerraron. Luego el ascensor volvió a bajar. Extraño, ¿verdad? Pues esto ocurrió 5 veces más, así que finalmente decidí ver quién estaba jugando con el timbre, o enviando el ascensor. Subí al ascensor y bajé hasta el segundo piso, donde las puertas se abrieron nuevamente. Nadie estaba allí. Molesta, cansada y confundida en ese momento, volví al piso principal para dirigirme a mi escritorio. Cuando llegué, el ascensor había dejado de hacer ruido y moverse. Sin embargo, cuando fui a alcanzar mi vaso de agua, noté un trozo de papel doblado. Pensé que tal vez era algo que había dejado en alguna de las habitaciones de los pacientes, o algo que había anotado para no olvidar hacer. Pero cuando lo desplegué, decía: "Para mi enfermera favorita", con un pequeño dibujo de una rosa o alguna flor. Lo dejé sobre el escritorio y miré alrededor, pero no vi a nadie, excepto a otra enfermera que estaba al final del pasillo, saliendo de otra habitación. Afortunadamente, pude mantenerme ocupada durante la mayor parte de la noche, y casi era hora de entregar mis pacientes al turno siguiente. Mientras terminaba unos papeles, sentí como si alguien estuviera detrás de mí o como si me estuvieran observando. Me enderecé en la silla, miré alrededor y vi una cabeza asomándose por la puerta de una habitación. Sí,
Era la persona que había dicho, huele bien esa misma noche. En cuanto me vio mirar en su dirección, metió rápidamente la cabeza de nuevo dentro de la habitación. Moví mi silla para poder ver la habitación sin que pareciera que miraba directamente hacia allí, pero de vez en cuando veía una cabeza asomarse y luego esconderse de nuevo en la habitación. Traté de ignorarlo lo mejor que pude para terminar mi turno y finalmente ir a casa a dormir. Así lo hice, y al regresar al trabajo al día siguiente, me enteré de que el paciente de esa habitación había sido dado de alta. Estaba recibiendo mis nuevas asignaciones cuando uno de mis compañeros me dijo: «Escuché que hiciste un nuevo amigo anoche». Le pregunté a qué se refería y me dijo: «Uno de tus pacientes que se dio de alta hoy, uno de sus familiares estaba buscándote y preguntando por ti. Quería saber si estabas aquí, pero le dijimos que te habías ido y que no sabíamos cuándo era tu próximo turno. Le dijimos que no estabas aquí, y su cara pasó de una sonrisa a una expresión de disgusto, y simplemente se fue». Sonreí a mi compañero y volví a revisar unos informes. Debo decir que las cosas siempre parecen un poco más inquietantes en el turno nocturno, y siempre me he preguntado si es nuestro subconsciente el que juega con nosotros, o si realmente ocurren cosas extrañas más a menudo por la noche. Esta es la primera vez que intento compartir mi historia, además de con la policía sobre la noche del incidente. Supongo que se podría argumentar que no tengo una razón real para estar tan asustada, ya que en realidad no me pasó nada, pero mentalmente aún sigo marcada. El terror que sentí en ese momento es algo que todavía me estremece en lo más profundo de mi ser. Solía trabajar para un servicio que se encargaba de ir a varios negocios a limpiar, trapear y encerar los pisos. Como pueden imaginar, este tipo de trabajo puede ser complicado cuando hay trabajadores o clientes caminando alrededor, por lo que la empresa trabaja en medio de la noche para no molestar a los negocios. Yo personalmente solo trabajaba para esta empresa una vez a la semana, para ganar algo de dinero extra, porque estaba ahorrando para comprar una casa con mi futura esposa. El trabajo era excelente, pero conseguir ayuda no lo era tanto. Llegó a un punto en el que el dueño nos enviaba a todos a diferentes negocios para trabajar básicamente solos, a menos que fuera un negocio grande o un hospital. Esa noche estaba sola, lo cual no me molestaba en absoluto. Me puse los audífonos y me puse a trabajar en los pisos. Era un trabajo bastante mecánico, lo cual estaba bien porque para mí era dinero fácil. En el pueblo donde vivía, hay una pequeña tienda de comestibles que es popular entre los locales. Esta tienda es una de nuestras cuentas y usualmente yo me encargaba de toda la tienda sola una vez al mes. La noche comenzó como cualquier otra. Empecé con la barrida, y luego me preparé para trapear los pisos con la máquina. De vez en cuando se estaba limpiando, tenía que ir a la parte de atrás a vaciar la máquina, que estaba llena de agua. Mientras drenaba la manguera, pensé que vi algo moverse en el área de ventas, por el rabillo del ojo. Sabía que no se suponía que nadie estuviera en la tienda, así que pensé que mi mente me estaba jugando trucos, o tal vez mi jefe había llegado, lo cual no era tampoco probable. Pausé mi música y me quité los audífonos por un momento. Dejé mi teléfono y los audífonos sobre el mostrador, al lado de donde estaba vaciando el agua. Caminé lentamente hacia la zona de ventas, y caminé por allí un minuto para ver si podía ver algo. Fui hacia el frente de la tienda y justo cuando me estaba preparando para regresar a la máquina de pisos, escuché voces. Me quedé paralizada por un momento, tratando de procesar lo que estaba ocurriendo. En segundos me di cuenta de que estas no eran voces que se suponía que debía escuchar. Sin pensarlo, salté hacia uno de los pequeños cubículos de caja y me escondí. Podía escuchar al menos a 2 hombres, y comenzaron a discutir. No era nada importante, solo peleaban por tonterías. Una de las voces sonaba como la de un hombre mayor, tal vez de mediana edad, y la otra voz, la del hombre más joven, probablemente de unos 20 años. Me quedé allí en ese cubículo, acostada en posición fetal, esperando que lo que fuera que estuviera pasando no fuera algo serio. Los hombres sonaban como si estuvieran justo al lado del cajero en el que me estaba escondiendo, y el hombre mayor dijo: «Está bien, ya tienes la información. Vayamos a buscarla y salgamos de aquí». Los escuché alejándose, y fue entonces cuando pude echar un vistazo a los intrusos. Pude confirmar que realmente eran solo 2 hombres, uno muy grande,
y el otro de tamaño promedio. Estaban en el mostrador de clientes tratando de abrir lo que asumí que era una caja fuerte o algún tipo de pequeño bolt. Desde mi punto de vista, parecía una caja fuerte. El hombre más joven trataba de abrirla mientras el hombre mayor lo regañaba, diciéndole cosas como «apúrate o te noqueo», y otras cosas igualmente perturbadoras. Lo que más me aterrorizó fue darme cuenta de que estos hombres estaban armados, con armas reales. Ambos tenían varias armas en sus cinturones, y no me atreví a poner a prueba si sabían cómo usarlas. Mi primer instinto fue llamar a la policía, pero mi teléfono seguía en la parte de atrás con la máquina de pisos. Decidí que la mejor y más eficiente opción era quedarme oculta. Si me quedaba escondida, con suerte, este horrible evento terminaría pronto. Como no tenía ni mi teléfono ni reloj, no sé cuánto tiempo estuve escondida en ese cubículo, pero sentí que habían pasado al menos 10 minutos. Fue entonces cuando escuché al hombre más grande gritar, «¡Idiota!», y luego escuché a ambos hombres correr fuera del edificio. Me asomé lentamente por el borde y no vi a nadie. Permanecí oculta unos minutos más hasta estar segura de que estaba sola. Finalmente me levanté y corrí hacia la parte de atrás, donde había dejado mi teléfono, y llamé inmediatamente a las autoridades. Antes de que pudiera darme cuenta, un hombre de mediana edad estaba en la puerta con un oficial de policía. Se produjo un pequeño malentendido, ya que el hombre de mediana edad asumió que yo era la que estaba tratando de robar la tienda. El hombre era el dueño de la tienda, quien había recibido una llamada de la empresa de seguridad que monitorea el establecimiento. Al parecer, los intrusos activaron la alarma y cuando la policía y el dueño llegaron, bueno, yo parecía bastante culpable. Afortunadamente, solo me tomó unos minutos aclarar mi nombre y pude contarles mi versión de los hechos. Hasta donde sé, nunca atraparon a esos tipos. Al menos nunca escuché nada de mi jefe o de nadie más sobre que los ladrones fueran capturados. Ni siquiera encontré nada sobre el incidente en Internet. Esto me lleva a pensar que la investigación simplemente terminó o nunca se resolvió. Esta fue una noche horrible y traumatizante. Supongo que estos hombres tenían algo de conocimiento sobre la tienda, ya que sabían exactamente lo que estaban haciendo. Si alguna vez te encuentras en una situación como esta, a veces lo mejor que puedes hacer es quedarte en silencio. Últimamente he estado repensando mi elección de carrera. Actualmente trabajo como encargado de localizaciones en la ciudad donde vivo. Para aquellas personas que no sepan exactamente a qué me refiero con encargado de localizaciones, básicamente significa que soy responsable de encontrar locaciones para que los directores puedan filmar y asegurarme de que las locaciones estén disponibles para la producción de una película. Sé que puede no parecer un trabajo glorioso, pero esta industria es una locura y tuve que conseguir cualquier trabajo que pudiera. Me encantan las películas y toda la industria del entretenimiento, y siempre ha sido un sueño trabajar en este campo de alguna u otra manera. Bueno, resulta que era bastante bueno como encargado de localizaciones. Con el tiempo pude ganar algo de credibilidad, lo que hizo mucho más fácil asegurar locaciones. Trabajé en varias películas durante los últimos años, algunas más grandes que otras, pero la mayoría de bajo presupuesto. Durante mi tiempo en esta industria, conocí a muchos actores famosos y personas influyentes. En este punto, probablemente te estés preguntando por qué estaría repensando mi elección de carrera, si todo parece genial. La respuesta sencilla es que este mundo del cine y el entretenimiento te consume más rápido que cualquier otra cosa. Sin embargo, esa no es la razón principal por la que he estado reconsiderando mi carrera. En realidad, la gota que colmó el vaso fue mucho más oscura y siniestra. La última película en la que trabajé no fue una gran película, ni de lejos. Claro, todos tienen derecho a opinar, pero objetivamente hablando, fue una de esas películas super cursis que suelen verse en el canal Hallmark. La verdad es que se sentía completamente insípida. Aunque debo decir que el equipo de esta producción fue increíble. Me encantaron los guionistas y los directores, e incluso algunos de los actores. Terminamos conociéndonos bien y salimos juntos un par de veces. Lo bonito de trabajar en estas producciones más pequeñas es que realmente puedes formar lazos con gran parte del equipo, algo que imagino no ocurre en los enormes sets de Hollywood. Una de las extras en la película, que tenía algunas líneas en el guión,
Empezó a pasar mucho tiempo conmigo. Su nombre era Hannah, y como muchas extras era, y creo que todavía es, una actriz que aspira a algo más. Hannah era una persona a la que describiría como extraordinariamente hermosa. Cuando entraba en una habitación, todas las cabezas giraban, y no es una exageración. Cuando el director la vio, quedó tan impresionado que le dio un papel muy pequeño en la película. Literalmente tenía como 5 líneas, pero supongo que para ser tu primera película, eso es algo importante. Durante las varias semanas que trabajamos en la película, Ana pareció gustarle mi compañía, lo cual al principio me agradaba. Después de la pequeña participación de Hannah, ella se quedó conmigo y me ayudaba. Básicamente se convirtió en mi asistente no oficial, ayudándome con tareas cotidianas. Me aseguré de que le pagaran por sus esfuerzos. Como cualquier producción, hacia el final de la filmación las tensiones pueden subir y la gente puede volverse un poco grosera. Sin embargo, lo que ocurrió en nuestro último día de filmación fue algo completamente diferente. En los sets de filmación a menudo se graba durante la noche, y ese fue el caso de este último día. Ana estaba en el set conmigo, solo ayudando, pero no parecía ser ella misma. Normalmente siempre estaba animada y emocionada, pero esa noche parecía estar en otro mundo. Estaba callada, distante y, por decirlo de alguna manera, algo grosera. No estoy seguro de la hora exacta, pero era en medio de la noche. Teníamos un pequeño equipo del departamento de arte que estaba preparando la locación. Yo estaba allí, básicamente supervisando todo, y Hannah estaba ayudándome. El director y los actores estaban en la sala trasera descansando mientras filmábamos en el interior. Cuando los del departamento de arte terminaron, todos se fueron, y nos quedamos solo Hannah y yo despiertos en esa locación. En todos los años que llevo trabajando en el cine, nunca había visto un equipo tan reducido. Se notaba que los sentimientos y las vibras de este proyecto simplemente no estaban presentes. Intenté entablar una conversación con Hannah y bromear un poco, pero todos mis esfuerzos fueron en vano. Ella me seguía rechazando y, sinceramente, ya no me importaba. Pensé que una vez terminada la película, nunca la volvería a ver. Mientras deambulaba incómodamente por el set, escuché a Hannah gritar mi nombre, y parecía que venía de lejos, ya que estaba justo a mi lado. Me pareció extraño que estuviera en la habitación de al lado, así que corrí hacia allí para asegurarme de que estuviera bien. Cuando entré la encontré de pie en el fondo de la habitación con las luces apagadas. Apenas la podía ver. La única luz era la que entraba desde la puerta en la que me encontraba. ¿Estás bien? ¿Qué pasa?, dije, genuinamente preocupado. Ella solo me sonrió y dijo con una voz casi seductora, aunque aún sonaba rara: «Tengo algo para ti». Como pueden imaginar, mi mente comenzó a trabajar a 1000 por hora. Sentí que tal vez esta chica tenía interés en mí y ahora quería que la acompañara a esa habitación. Me acerqué lentamente a ella, aunque seguía sintiendo algo de desconfianza. Cuando estuve a unos 2 metros de ella, noté que tenía algo detrás de su espalda. Me detuve y le pregunté: «¿Qué tienes detrás de la espalda? No me vas a apuñalar, ¿verdad?». Reí tratando de restarle importancia a la extraña situación. En ese momento Hannah comenzó a llorar y sollozar incontrolablemente. No sabía qué había hecho para molestarse. Antes de que pudiera decir algo, ella gritó: «Te gustaba tanto y lo único que te importaba era esa maldita película. Te odio». Mientras intentaba asimilar todo eso, lanzó un cuchillo desde detrás de su espalda al suelo y corrió directo hacia mí, derrapándome y tirándome al suelo. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y cuando llegué a la pared miré hacia abajo y efectivamente era un cuchillo real. Por alguna razón, nunca reporté esto al director ni a las autoridades. No tengo idea de por qué, solo pensé que como no pasó nada era mejor dejarlo así. Cuanto más pasa el tiempo, más pienso en esa noche. ¿Qué habría pasado si hubiera seguido caminando hacia ella? ¿Me habría apuñalado o todo fue solo un truco? Si no hubiera sido en medio de la noche, ¿habría intentado algo como esto? Y tal vez lo más aterrador de todo es que no tengo ni idea de dónde está ahora ni a dónde fue. Ya no tiene redes sociales, las busqué, tampoco encontré otros créditos en el cine, al menos no que pudiera encontrar. Esta industria es una locura. Hay muchas personas extrañas, algunas de las cuales simplemente no están bien. Ana, por ejemplo, es una chica dulce y hermosa, pero una noche, no sé si fue por la falta de sueño o las horas de trabajo, simplemente perdió el control.
Creo que los altibajos de esta industria siempre me han afectado, como he dicho antes. Supongo que ella probablemente sigue intentando actuar, probablemente bajo otro nombre, pero sinceramente, esta pobre chica tiene algunos demonios internos, y no me sorprendería en lo más mínimo si los demonios en su cabeza se apoderaron de ella. Déjame empezar diciendo que no sé si la historia que estoy a punto de contar es realmente aterradora, pero definitivamente fue lo más extraño que me ha pasado. En su momento fue muy perturbador, y no fue hasta que reflexioné sobre la noche que me di cuenta de lo extraña que realmente fue. Hace 5 años, trabajaba como guardia de seguridad en un centro comercial de tipo strip mall. Si no estás familiarizado con lo que es un strip mall, es como un bloque de tiendas en un solo terreno, usualmente conectado por un edificio grande. El centro comercial en el que trabajaba era un edificio más grande, compuesto por 8 o 9 tiendas y un restaurante. El centro comercial era nuevo en ese momento, y el equipo de gestión quería mantener el área libre de problemas o posibles ladrones. Supuse que alguien intentando robar estas tiendas sería algo improbable, ya que el área circundante era un vecindario de alta clase y realmente no había crimen. Acepté el trabajo principalmente porque necesitaba el dinero, y pensé que sería fácil porque podía quedarme sentado en mi coche o en una oficina en la parte trasera del edificio, escuchando podcasts o audiolibros. La oficina que menciono servía casi como un centro de control para todas las tiendas del centro comercial. Desde las habitaciones de almacenamiento de cada tienda, podía salir a un pasillo largo y estrecho que conducía directamente a la oficina. Era una pequeña habitación con monitores conectados a las cámaras de cada una de las tiendas. La mayoría de las noches, simplemente me sentaba en la oficina esperando hasta alrededor de las 6:30 de la mañana. Durante todos los años que hice este trabajo, solo una vez tuve un intruso, y todavía me asusta hasta el día de hoy. Lo primero que hacía cada noche, a las 11 de la noche cuando llegaba al trabajo, era revisar cada cerradura de cada tienda. Me aseguraba de que todo estuviera bien cerrado, por si acaso, y luego caminaba por todo el estacionamiento del centro comercial. Me gustaría decir que lo hacía para vigilar los alrededores, pero la verdadera razón era simplemente estirar las piernas. Usualmente hacía esta caminata varias veces por turno. Esa noche, alrededor de las 2 de la mañana, seguía sentado en la oficina cuando pensé que escuché un fuerte ruido. Lo que fuera, fue lo suficientemente fuerte como para hacerme saltar, y lo primero que hice fue revisar todas las cámaras y asegurarme de que no se dispararan las alarmas. Todo seguía aparentemente cerrado, y no parecía estar ocurriendo nada extraño. El ruido que había escuchado, al final lo atribuía a algún tipo de stock de una de las tiendas que se cayó o algo similar. Hice una caminata rápida por todas las tiendas, y no vi nada fuera de lugar ni roto, y todas las cerraduras seguían cerradas. Cuando regresé a la oficina fue cuando noté algo extraño en uno de los monitores, que era una cámara de seguridad de una de las tiendas. Vi lo que parecía ser una luz tenue. Había caminado por todas las tiendas menos de 2 minutos antes, y no vi ninguna luz, así que lo que sea que fuera esa extraña luz, acababa de aparecer. Las cámaras de estas tiendas no eran de tecnología extremadamente avanzada, así que no pude ajustar las cámaras para ver más allá de esa sección de la tienda. La tienda era una tienda de electrónicos de algún tipo. Vendían todo tipo de tecnología, pero su principal especialidad era alquilar cámaras, micrófonos y todo tipo de equipo tecnológico. Me dirigí por el estrecho pasillo hasta la parte trasera de la tienda de electrónicos, desde donde podía ver el parpadeo de la luz a través de la puerta que conducía a la tienda. Antes de pasar por las dobles puertas que separaban el área de almacenamiento de la tienda del área de ventas, miré por la ventana de las puertas para ver si podía localizar a algún intruso. Para mi asombro y horror, había 2 personas mayores de pie frente a un televisor gigante, mirando una pantalla completamente azul que decía sin señal. No tenía idea de cómo estas 2 personas habían entrado en la tienda. Revisé la cerradura más de una vez y claramente no había signos de entrada forzada. Esperé varios minutos para ver si se movían, hablaban o hacían algo, pero nunca se movieron. Se quedaron allí, como estatuas, mirando esa pantalla azul. Eventualmente decidí enfrentarlos. Caminé lentamente hasta el área de ventas y les pregunté qué estaban haciendo allí.
y les dije que no podían estar en la tienda. La mujer de los dos, que ahora pude ver claramente era una anciana, se volvió hacia mí y dijo: «Lo siento, cariño, este es el único programa que lo hace feliz». No tenía idea de lo que estaba diciendo, pero tenía lágrimas en los ojos. El hombre nunca se dio vuelta. Permaneció en una postura encorvada y siguió mirando la televisión. Después de un momento, la mujer volvió a mirar al televisor y comenzó a hacer ruidos extraños con la boca, como si estuviera tarareando o algo así, pero sonaba muy desagradable. Regresé a la parte trasera y alerté a mi jefe, quien luego alertó a las autoridades. Estaba claro que estas personas mayores necesitaban ayuda, de verdad. Cuando regresé al área de ventas ya no estaban. Empecé a correr por la tienda de manera frenética porque aún no sabía si esas dos personas representaban algún peligro para mí. Cuando miré por la ventana, vi a los dos ancianos al final del estacionamiento. Deben haberse ido en el momento en que hice la llamada. Noté que la puerta estaba desbloqueada, por lo que supe que salieron por la puerta principal. Pero eso aún no explicaba cómo habían entrado en la tienda en primer lugar. Lo único que se me ocurre es que estuvieron dentro antes de que cerraran, lo cual sigue siendo desconcertante. Intenté gritarles para que volvieran, pero siguieron caminando y, de repente, ambos se metieron rápidamente en una zona boscosa al final del centro comercial. El hecho de que estas dos personas mayores se movieran tan rápido fue realmente sorprendente. La policía llegó momentos después y les expliqué todo el evento. En realidad, se rieron porque la historia parecía tan extraña e increíble, y aunque puede que les haya parecido gracioso en ese momento, a mí me aterrorizó. Imagina ver a dos personas mayores mirando un televisor en blanco en medio de la noche, cuando estás completamente solo. He leído suficientes historias extrañas en las noticias como para saber que casi cualquier cosa es posible. Después de hablar con el dueño de la tienda, él estaba tan sorprendido y perturbado como yo. Dijo que no conocía a nadie que encajara con esa descripción. La policía revisó horas y horas de grabaciones de las cámaras de seguridad y nunca pudieron encontrar cuándo o cómo esas dos personas habían entrado en el edificio. Solo piensa en esa noche y en lo realmente espeluznante y rara que fue. En muchos sentidos, me siento mal porque esto solo demuestra que la mente realmente cambia con el tiempo.